creo que el asunto no es si hubo 13 o 3 muertos. 3, 1 o 1000 son una situación grave. Ningún mexicano tiene por qué perder la vida por omisiones del Estado, por errores del gobierno o por cuestiones atribuibles. Así sea 1 o sea 1000, en cualquier circunstancia el asunto siempre va a ser grave. Estoy de Si el acuerdo. gobierno, cualquiera que sea, estatal o municipal, comete errores, pues tiene que pagar por ellos. Ahora, lo que también sí creo, y lo digo con muchísimo respeto, pues es que los medios de comunicación no están para ser aplaudidores del gobierno, ni del PRD, ni de Morena, ni del PRI, ni del PAN, ni de Estados Unidos, de ningún gobierno. Los medios están para defender a la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda expresar y criticar al gobierno. Uno de los grandes teóricos de la democracia, que es Hamilton, decía que la gran tarea de los medios es precisamente ser críticos del gobierno. Con eso no estoy diciendo que nos volvamos alarmistas, no en lo absoluto. Insisto, estamos diciendo las cifras que ellos están manejando. O sea, claro. nosotros nunca dijimos cuáles eran las cifras, fueron ellos. ¿Sí? Claro, ¿Sí? y tener o sea, la fuente, ¿no, doctor? Me parece que eso es importante. Citar si es el INEGI, citar si es la Secretaría de Salud o de dónde están saliendo los datos. Pero regresando a la cuestión de la estrategia que maneja el gobierno, me parece importante que, digo, si ya nos metemos de lleno al tema de Veracruz, el Estado todavía no ha confirmado si se va a realizar o no el carnaval que viene próximamente. Y se encuentra en semáforo rojo. En este momento podríamos hablar de que hay una estrategia real para combatir la epidemia de coronavirus en esa entidad donde no se dan pues mensajes correctos para las personas o no se les da la garantía de que van a estar participando en este tipo de eventos de forma segura. Pues mira, yo creo que no. Perdón, adelante Martín, discúlpame. Yo creo que el tema de los eventos masivos, para seguir hablando en general, sí es un tema que debemos de pensarnos toda la sociedad, ¿no? Como parte de la estrategia. Ahora, hablando en números del Estado, estamos hablando que Veracruz tiene alrededor de 7,000 muertes registradas. Como bien dice el doctor, desde una ya es lamentable, pero hablando en términos estadísticos, netamente estadísticos, estamos hablando de una población de 8 millones de habitantes. No quiero decir que no sea representativo, que no sea doloroso, porque por supuesto estamos hablando de 7,000 familias que perdieron a una persona, pero creo que sí, insisto, regreso al tema de diciembre, el hecho de que ellos hayan estado en ese momento de semáforo verde quiere decir que están haciendo algo. Propiamente el IMSS sí tiene campañas de concientización acerca de las medidas de seguridad y las están promoviendo en su localidad, que creo que es algo que es loable por parte de ellos. Por supuesto, como también dice el doctor, es una enfermedad que un día recibimos una información y al otro día resulta que ya son más síntomas de los que conocíamos. Estamos en esa curva de aprendizaje de esta enfermedad. Tenemos a la puerta, teníamos la esperanza de las vacunas, que bueno, ese también es un tema aparte que habría que platicar después cómo se ha estado manejando, pero pues mira, híjole, va a sonar feo lo que voy a decir, pero dicen que se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Pues no sé, adelante, doctor, perdóname. No, gobernar es muy difícil. O sea, gobernar siempre va a ser difícil. O sea, hay muchos intereses, hay muchas decisiones. Yo creo que de entrada me parece que lo que ha faltado es disciplina en la estrategia de la política para combatir al coronavirus. Me parece que si a estas alturas un gobierno estatal o municipal está discutiendo si debe de haber o no un carnaval o una fiesta o un desfile o un acto público, es irrelevante. O sea, no debe de haber, la estrategia es muy clara, no debe de haber. ¿Por qué? Porque tenemos un alto nivel de, a diferencia del resto del mundo, tenemos una gran población que es susceptible a tener síntomas graves de esta enfermedad. Y la primera prioridad de cualquier política pública es preservar la vida humana. No es el asunto económico, no es el asunto de fiesta, no es el asunto de darle el gusto a algunos, y creo que eso es lo que le falta mucho a los políticos de este país y a la clase que se encarga del asunto de la administración pública. Es decir, la primera prioridad es salvar la vida de las personas. Entonces, por supuesto que el carnaval de Veracruz es parte importante, no solamente de Veracruz, es una parte importante de todos los mexicanos. Todos nos identificamos con el carnaval de Veracruz.
Todos alguna vez hemos ido, o si no tenemos la intención de ir, o por lo menos tenemos la aspiración de ser parte de esa fiesta. Por supuesto que es importante, muy importante, no solamente para los veracruzanos, pero es más importante que tengamos a los veracruzanos vivos, sanos Claro. y en desarrollo. Cuando uno empieza con ese tipo, cuando la clase gobernante empieza con ese tipo de disyuntivas, ya no hay cuestión de diálogo, porque entonces ya no estamos viendo, el principio de cualquier política pública es la racionalidad. Entonces, decía muy bien Martín y tiene razón, o sea, decir, pues a lo mejor si contamos que son 8 millones de habitantes y 7,000 son los fallecidos, es correcto, las personas que lamentablemente han perdido la vida, pues técnicamente, pues no podría alguien decir, pues no es ni el 1% de la población. O sea, es decir, no es un problema para alarmarnos. Pero yo voy a cambiar la perspectiva porque creo que el gobierno es un gobierno de los vivos. Y entonces, si perdemos la perspectiva de la vida, entonces nos convertimos en gobiernos necrofílicos. O sea, nos preocupa la muerte, no la vida. Entonces, la estadística pierde sentido cuando mi mamá, mi papá, mi tío, mi esposa o yo soy uno de esos 7,000. Sí, pues nadie quiere ser estadística, ¿no? Por supuesto, o sea, ahí ya pierde completamente el sentido. O sea, pues nosotros que estamos aquí dándonos el lujo, porque además es un privilegio y un lujo poder discutir este tema con ustedes, pues está padre decir, pues murieron 7,000, pero si yo soy uno de esos 7,000, o mi mamá o mi papá, pues el tema estadístico ya no tiene ninguna relevancia, por más que me lo plantee el gobierno, ¿no? Tú decías, Doc, algo muy importante. Somos una población susceptible a desarrollar síntomas graves o que la enfermedad sea grave. Pero esto se debe también, y yo insisto, no es por defender al gobierno en turno, pero también es cierto, y tampoco para tomar ese discurso de fueron los de antes, ¿no? Pero sí es un hecho que somos una población con muchas desigualdades, con una infraestructura de salud que se ha caído por lo menos de los años 80 para acá, como no había. O quizás nunca la hubo, ¿no? ¿Qué países sí tienen una mejor atención? Hace un tiempo platicaba con una persona de un dato muy interesante. Los latinoamericanos rebasamos el tiempo de hospitalización respecto de los europeos por el tema de estado físico de salud, por el tema de infraestructura de salud, y propiamente México, insisto, tenemos una desigualdad social que conlleva a que los casos se agudicen. Que mucha gente no está inscrita en el Seguro Social, no está inscrita para el ISSSTE, tienen que atenderse en la red de los sistemas de la Secretaría de Salud cuando les va bien, y cuando no, como les decía al inicio de la plática, pues con el médico de la esquina, con el consejo de la familia, se vuelve todo un tema que ha agravado la situación de salud, y que lo que nos deja a vistas y eso es para todo el mundo, que la infraestructura de salud no es algo que le haya importado a este sistema económico en el que vivimos. Es la realidad. Sí, claro. Completamente de acuerdo contigo. En ese sentido en ese y muchos otros tienes toda la razón, mi estimado Martín. Primero tiene que ver con que efectivamente el sistema de salud que tenemos desde hace ya muchas décadas ha sido sumamente insuficiente, ineficiente. Tenemos un sistema social sumamente injusto, clasista, racista y que además no se quiere reconocer. O sea, no queremos reconocer ni lo uno ni lo otro, y además, para acabarla, llega una pandemia de la que sabemos poco y estamos preparados mal. O sea, nos agarra mal parados. Y luego, culturalmente, tenemos una serie de formas de ser que no ayudan a combatir la epidemia. Uno de estos es hábitos alimenticios, hábitos de salud, hábitos de comportamiento cultural. Rápidamente, la otra vez había una hipótesis de por qué había sido tan rápidamente controlada en los países asiáticos la epidemia. Y la hipótesis es que porque la población está más acostumbrada a respetar y obedecer las normas y las leyes que dicta el Estado. Aquí, desafortunadamente, no hablo de ningún estado en particular, hablo en general del mexicano. Parece que les dicen no salgas y lo primero que queremos hacer es salir, no hagas fiesta. ¿Cuántos casos hay en Veracruz y el resto del país de fiestas clandestinas? Y no solamente auspiciadas, ya no digo por la gente de a pie, o sea, los ciudadanos de a pie que decimos, bueno, pues quiero hacer una fiesta, sino promovida incluso ahora, y lo vamos a ver ahorita, espero equivocarme, en serio lo digo honestamente, espero equivocarme, por figuras políticas.